La buena conciencia es la mejor almohada para dormir, y Alberto Fujimori lo llegó a entender hasta cierto punto de su gobierno. El día de hoy te hablaré de aquellos hechos buenos que realizó el chino, como era conocido por aquellos tiempos, entre los años 1990 al año 2000, tiempo en el que duró su mandato como presidente del Perú. Ponte cómodo, que un viaje al pasado está por comenzar. Sean bienvenidos, y esto es Historias para Contar. Empezaremos por lo más destacado que sucedió: acabar con el terrorismo que azotaba a nuestro país por aquel entonces. El 12 de septiembre de 1992, Fujimori se apuntó un tanto espectacular con la captura anunciada a la nación a bombo y platillo en una vivienda del distrito limeño de Surquillo por agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, de la cúpula del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Los aprehendidos fueron el máximo jefe de la organización, Abimael Guzmán Reynoso, alias Presidente Gonzalo, la número 2 y segunda cónyuge del anterior, Elena Iparraguirre Reboredo, alias Camarada Miriam, y otros 7 dirigentes senderistas. Odiado por la población por su terrorismo indiscriminado, el mesiánico líder guerrillero fue exhibido a la exultante opinión pública vestido con el clásico traje a rayas de presidiario y enjaulado en una celda de barrotes. La decapitación de Sendero Luminoso, que tenía a más de 20.000 hombres alzados en arma, los cuales imponían su ley en extensas zonas del sur del país y que mantenían intacta su capacidad de hacer daño, como lo hizo el 16 de julio con el coche bomba explosionado en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, con el resultado de 25 muertos, tuvo un impacto fulminante en la guerrilla, que redujo drásticamente sus ataques y comenzó a desintegrarse. Guzmán fue sometido a juicio sumarísimo por una corte militar formada por jueces encapuchados, y luego fue condenado a cadena perpetua y encarcelado en la prisión de la base naval de la isla de San Lorenzo, frente al Callao. En octubre de 1993, en un movimiento pactado con el gobierno, probablemente a cambio de unas mejores condiciones carcelarias, Guzmán pidió a los senderistas que aún seguían activos que depusieran las armas y, de paso, ofreció un acuerdo de paz con el Estado que finalmente no se concretó. En cuanto al MRTA, sufrió también un severo golpe con la detención el 9 de julio de su líder, Víctor Polay Campos, alias Comandante Rolando. Sobre el terrorismo en el Perú hablaremos en otro video. Aquí nos centraremos en lo positivo que ocurrió durante el gobierno de Fujimori. Como punto número 2 hablaremos del neoliberalismo económico. Fujimori llegó a la reelección presidencial de 1995 con 2 éxitos incontestables de su política económica bajo el brazo. El número 1 fue la recuperación del crecimiento, que en 1994 registró la tasa sensacional del 12,9%, un ritmo de crecimiento más propio de países como China. Y el número 2, la extinción de la hiperinflación, habiendo crecido los precios aquel año solo el 15,4%. Menos aparentes para la población eran la espectacular recuperación de las reservas internacionales del Banco Central de Reserva del Perú, que de los escuálidos $150 millones de 1990 saltaron a los 10.000 millones en 1997, y la reducción del déficit presupuestario en razón de una enérgica reorganización del servicio de recaudación de tributos, que permitió triplicar los ingresos fiscales del Estado. Las privatizaciones reportaron al Tesoro Público $5.940 millones hasta 1998. La privatización de empresas fue especialmente intensa en el sector minero, que se hallaba muy endeudado. El siguiente punto del cual hablaremos será sobre la guerra del CENEPA con Ecuador, luego del enfrentamiento bélico mantenido con Ecuador en 1995 en la región selvática del Alto Amazonas, la última expresión armada después de los choques librados en 1941 y 1981 del vetusto contencioso territorial por culpa de la sección sin demarcar de la frontera que separa el departamento peruano de Amazonas y las provincias ecuatorianas de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La enemistad se remontaba al Protocolo de Paz, Amistad y Límites de 1942,
que fijaba como frontera natural la cordillera del Cóndor y que tenía como garantes a Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. Ecuador había impugnado el acuerdo a posteriori con el argumento de que le fue impuesto por la fuerza, y desde entonces reclamaba la soberanía sobre una amplia extensión del territorio comprendido entre las estribaciones meridionales de la cordillera del Cóndor y el río Cenepa. El 9 de enero de 1992, Fujimori, en la primera visita oficial en la historia de un mandatario peruano a Ecuador, ofreció en Quito al presidente anfitrión, Rodrigo Borja, el acceso ecuatoriano a la navegación fluvial por los afluentes septentrionales del Amazonas y un peritaje de la Santa Sede para fijar los límites de la frontera. Con este gesto de buena voluntad, Fujimori reconocía la existencia de un problema fronterizo sin resolver entre las dos naciones, aunque se guardó de hacer concesiones territoriales. De todas maneras, el espíritu de diálogo decayó y la solución diplomática se quedó en el tintero. Después de los enfrentamientos ocurridos entre Perú y Ecuador, lo que no había zanjado el campo de batalla lo hizo la mesa de negociaciones. Impulsada por un sincero espíritu de reconciliación, el 26 de octubre de 1998, tras sostener 6 reuniones en 2 meses, Fujimori y el nuevo presidente ecuatoriano, Yamil Mahuac, sellaron la paz definitiva en Brasilia. El acuerdo, más satisfactorio para las tesis peruanas, reconocía la delimitación fronteriza trazada por los garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, es decir, la que señalan las cimas de la cordillera del Cóndor, y reconocía que el área de Tiwinsa pertenecía al Perú, aunque Ecuador obtuvo allí una jurisdicción simbólica de 1 kilómetro cuadrado. En mayo de 1999, quedó completada la demarcación de los 78 kilómetros de frontera con la colocación del último mojón. Como cuarto y último punto, hablaremos de las obras que se hicieron en el gobierno de Fujimori. Se llevó agua, desagüe y luz a las personas más necesitadas en todo el país. Durante sus gobiernos se construyeron más de 2.000 colegios en todo el territorio nacional. Construye la represa de Lluracmayo en la provincia de Huarochirí, la cual es de suma importancia para el desarrollo de la región central del Perú, ya que regula el caudal del río Rímac para el abastecimiento de agua y la producción de electricidad. Crea el Programa Nacional de Apoyo Alimentario, el cual busca garantizar el servicio alimentario para niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel de educación primaria. Crea el Fondo de Compensación y Desarrollo Social. Es un programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que genera oportunidades económicas sostenibles para los hogares rurales en pobreza extrema y facilita la articulación entre los actores privados de la demanda y oferta de los bienes y servicios que se requieren para fortalecer sus emprendimientos, reduciendo los procesos de exclusión que hacen que estas familias no puedan articularse en los mercados. Logró instalar grandes comedores populares en todo el territorio nacional para poder aliviar la pobreza extrema. Estas son algunas de las obras realizadas por Alberto Fujimori. Si tú conoces algunas otras, puedes dejarla en los comentarios. Estoy seguro que tanto yo como otras personas estaremos encantados de leerte. Tal vez hoy en día exista un amplio grupo de personas que se siguen cuestionando el por qué el Partido de Fuerza Popular sigue recibiendo tanto apoyo a pesar de los actos de corrupción ocurridos entre los años 1990 a los años 2000. Pero si nos ponemos a repasar las obras hechas por Alberto Fujimori, tal vez logremos entender el porqué. Hoy en día, muchos reclaman el hecho de que exista centralismo en el Perú, y si damos una mirada al pasado, nos podremos dar cuenta que Fujimori fue uno de los pocos presidentes que no solo se fijó en la capital, sino que también lo hizo en muchas partes del Perú. Con las obras que hizo, ayudó a muchas personas a sentirse incluidas ante un gobierno. Tal vez sean esas personas las que hasta el día de hoy no olvidan lo que hizo Alberto Fujimori por ellos, y por eso siguen apoyando a Fuerza Popular. Los actos de corrupción hechos por Fujimori son imperdonables, pero no podemos negar lo bueno que hizo por el Perú. Tal vez una serie de buenas acciones no compense los errores cometidos, y esto es algo que Alberto Fujimori tiene muy en claro. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.